Pues dentro del tema 7 de Física y Química de primer bachillerato, que es cinemática del punto material, elementos de magnitudes del movimiento, este va a ser el primer vídeo de ejercicios. El alumno me pregunta que estudia la cinemática de las siguientes opciones, que elija la correcta. Pues la cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta la causa que lo produce. El 2 me dice de los movimientos que se citan, cuál o cuáles no pueden tener un punto material. Un punto material no puede tener un movimiento de rotación. El 3 me dice que señale las afirmaciones correctas. El movimiento de un coche que se desplaza por una carretera es respecto de una gasolinera, rotación, traslación absoluto o relativo. Indica si el coche respecto de un camión al que pretende adelantar tiene movimiento absoluto o relativo. Son correctas C y D. El coche se traslada con movimiento absoluto porque la gasolinera está en reposo respecto al movimiento del coche. Respecto del camión, el coche tiene movimiento relativo porque el camión está en movimiento respecto del coche. Cuatro. Si una barca de remos se encuentra en la mitad de un río, la solución es la B. La barca se mueve con movimiento absoluto respecto a la orilla, sistema de referencia fijo, y con movimiento relativo respecto del agua, que es un sistema de referencia móvil. Las afirmaciones A y C son falsas. El ejercicio 5 me dice que relacione los conceptos nombrados con una letra de la A a la D y a la E, con los números del 1 al 5. La rama de la física que estudia el movimiento sin tener en cuenta sus causas es la cinemática. La rama de la física que estudia el movimiento teniendo en cuenta sus causas y analizándolos es la dinámica. El movimiento de un cuerpo alrededor de un eje fijo es rotación. El movimiento en el cual se modifica la posición de un objeto es traslación. Y la localización de un punto respecto del otro, que lo tomamos como referencia, es la posición. Se indica cuáles de las siguientes afirmaciones referentes al movimiento son verdaderas o falsas. El reposo es un término absoluto, ya que no depende del objeto que se tome como referencia. Esto es falso. El reposo es un término relativo que depende del sistema de referencia. B. El movimiento absoluto es aquel en el que el punto de referencia se supone fijo respecto al punto al que se mueve. Eso es verdadero. C. Un cuerpo con movimiento de rotación tiene desplazamiento. Eso es falso. Al rotar vuelve al punto de inicio. D. La dinámica estudia el movimiento sin tener en cuenta sus causas. Falso. La dinámica estudia el movimiento y sus causas, las fuerzas. Y el E. El movimiento de un punto es un cambio de posición respecto a otro punto que se ha tomado como referencia, es verdadero. El 7 me dice que escoge para cada pregunta la respuesta correcta entre las que se ofrecen. ¿Qué utilizamos para simplificar el estudio de un fenómeno? Un modelo, un punto material, un objeto móvil y un sistema de referencia. Utilizamos un modelo. ¿Qué utilizamos para determinar la posición de un punto en cualquier instante? Un modelo, un punto material, un objeto móvil y un sistema de referencia. Usamos un sistema de referencia. Cuando el punto de un sistema de referencia está en reposo o se mueve con velocidad constante, decimos que es el sistema de referencia fijo, inercial, constante o acelerado. Inercial. D. En un movimiento, además del objeto que se mueve y de su trayectoria, ¿qué otro elemento es imprescindible tener en cuenta? El sistema de referencia. Y E. ¿Cómo se denomina el sistema de referencia formado por un punto en el espacio y tres ejes cartesianos concurrentes en ese punto? Es el sistema cartesiano de referencia. Relaciona los siguientes conceptos de la A a la E con los números referentes al movimiento de sus elementos fundamentales con la explicación que le corresponda del 1 al 5. Pues
elementos fundamentales del movimiento, objeto que se mueve, sistema de referencia y trayectoria del móvil. Lugar geométrico de las sucesivas posiciones que va tomando un punto real es la trayectoria. Sistema de referencia en el que el punto O está en reposo o se mueve a velocidad constante es el sistema de referencia inercial. Elementos en un sistema de referencia: punto arbitrario, ejes cartesianos, momento inicial. Cuerpo del cual para su estudio no se tienen en cuenta sus dimensiones, es el punto material. El 9 me dice que indique qué afirmaciones son verdaderas. Son correctas las respuestas A y C, como se deduce de la propia definición de la velocidad media, es decir, el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, y es igual a cualquiera que sea la trayectoria. El 10, un automóvil toma una curva de 100 metros de radio con una rapidez constante de 36 km por hora. ¿Y cuáles son las siguientes afirmaciones? Son correctas. La B y la C son verdaderas, porque cuando un móvil toma una curva, su vector velocidad cambia de dirección y por eso aparece la aceleración centrípeta, cuyo valor sería v cuadrado partido por r, que sería 1 metro por segundo cuadrado. El 11 me dice que un automóvil toma una curva disminuyendo el módulo de su velocidad, que indique que afirmaciones son verdaderas. Solamente es verdadera la afirmación C. Las demás son falsas, A y B, porque en este caso el automóvil tiene aceleración artificial, disminuye la velocidad en módulo, y aceleración normal, la velocidad cambia de dirección. Y D es falsa porque la aceleración normal no es constante, depende del módulo de la velocidad, que según el enunciado disminuye y del radio de la curva. El 12 me dice que de las siguientes afirmaciones te indique cuáles son verdaderas o falsas. Se pueden citar ejemplos que demuestran que las tres afirmaciones son falsas. La primera, la A, cuando se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, su velocidad es cero cuando alcanza el punto más alto. Sin embargo, está sometida a la aceleración de la gravedad. Cuando un péndulo se encuentra en los extremos de la oscilación, no tiene velocidad, en cambio, su aceleración es máxima. En el B, en el movimiento rectilíneo y uniforme, la aceleración es cero, en cambio, la velocidad no lo es. Y el C, los vectores velocidad y aceleración tienen distinta dirección en los movimientos curvilíneos. El 13 me dice que un avión se ha desplazado 600 km hacia el norte, 1000 hacia el sur y 500 hacia el norte. ¿Cuál ha sido el desplazamiento total del avión? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Cuál ha sido su vector velocidad media si se ha empleado 5 horas en el recorrido? El desplazamiento es una magnitud vectorial. Los tres desplazamientos han sido en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. El desplazamiento total sería 600 hacia el norte menos 1000 hacia el sur más 500 hacia el norte, son 100 km hacia el norte. La distancia es una magnitud escalar y por lo tanto se suman los recorridos anteriores. 600 más 1000 más 500 son 2100 en kilómetros. El vector velocidad en 5 horas sería 20 km por hora J. Sin embargo, su velocidad media sobre la trayectoria sería 420 km por hora. Una persona está sentada en un banco del parque público. En un momento dado decide dar un pequeño paseo, recorre 100 metros hacia el oeste, se para y luego recorre 60 hacia el este. ¿Cuál es la posición final de la persona respecto del banco y cuál es el desplazamiento y qué espacio recorrido? La primera pregunta, 100 menos 60 son 40 metros al oeste del punto de partida. La segunda, 40 metros hacia el oeste y ha recorrido 160 metros. 15. Un ciclista acelera durante 10 segundos pasando de 5 a 36 km por hora, de 5 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración media? Aplicamos la definición operativa de aceleración media. Los 36 km por hora los hemos pasado a metros por segundo, que son 10.
así que será 10 menos 5 entre 10, 0,5 metros por segundo al cuadrado. El 16 me dice que un automóvil que se mueve en línea recta acelera en un movimiento dado a razón de 2 metros segundo al cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo debe estar acelerando para que el velocímetro pase de 90 a 120 km por hora? El incremento de velocidad son 120 menos 90, que son 30, lo paso a metros por segundo, son 8,3 metros por segundo. Tiempo empleado, como la aceleración es la variación de la velocidad partido por el tiempo, es la variación de la velocidad partido de la aceleración, que son 4,16 segundos. El 17 me da un punto que se mueve en el plano OXY, x igual a 3t menos 2 y igual a 2t más 1, y me dice que conteste las cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera, los puntos 4, 13 y 5, 3 forman parte de su trayectoria, es falso. El 4, 13, si sustituimos la x y la y, para la x el tiempo me da 2 y la y para la y el tiempo me da 6, así que P no está en la trayectoria. Para Q, 5, 3, sustituyo la x, me da el tiempo 7 tercios y sustituyendo la y me da t igual a 1, así que Q tampoco está en la trayectoria. El B es verdadero porque los puntos son 4, 13, 0 y 1, 3, 0. Recuerda que cuando un punto se mueve en el plano OXY, en todos los puntos de su trayectoria la coordenada z es igual a 0. El punto inicial del movimiento es menos 2, 1, es verdadero. P menos 2, 1, sustituimos la x y la y en las ecuaciones de la trayectoria y t me vale 0 en los dos casos. Su trayectoria es una línea recta, es verdadero. La función del tiempo es una ecuación de grado 1. Y el punto desde el inicio del movimiento necesita 4 segundos para llegar al punto 7, 7. Es falso. Para t igual a 4, x vale 10 y y vale 9, así que a los 4 segundos la posición sería 10, 9. El 18 es otro ejercicio de relacionar cuestiones sobre trayectorias de movimiento con la respuesta correspondiente en cada caso. El punto de inicio del movimiento de un punto que se mueve según las ecuaciones 2,5t y t menos 2 y 3t más 0,5 es 0 menos 2, 0,5. Las coordenadas de un punto en un instante t igual a 4, si su movimiento viene determinado por x igual a t menos 1, igual a t menos 1 y z igual a 3, es 5, 3, 3. Las coordenadas a las que se habrá desplazado tras 3 segundos de movimiento el punto que se mueve con las siguientes ecuaciones, que es x igual a t menos 4 igual a 2t menos 5, es menos 1, 1, 0. La posición al inicio del movimiento del cual cuyas ecuaciones de movimiento son igual a 2, z igual a 2t menos 5 es 0, 2, menos 5, y un punto se mueve según las ecuaciones x igual a t menos 2 y igual a 2, z igual a t menos 3, ¿cuál será su posición cuando su primera coordenada es 0? Es 0, 2, 5. El 19 me dice que un punto se mueve en el plano XY según x igual a 2t más 1 y igual a t menos 1. ¿Qué significado tienen estas ecuaciones? Y dibuje la trayectoria de ese punto. Al moverse el punto en un plano, su posición en todo momento está determinada por dos coordenadas, x e y. Las ecuaciones dadas indican cómo varía la posición con el tiempo. Por tanto, las distintas posiciones que va tomando el punto en el transcurso del tiempo se obtienen dando valores a t en esas ecuaciones. Para el apartado B, las posiciones 1, menos 1, 3, 0, 5, 1, 7, 2 son puntos de la línea que forman la trayectoria. Se trata de una recta. El punto inicia el movimiento en el 1, menos 1 y en 3 segundos se ha desplazado hasta el punto de coordenadas 7, 2 en línea recta. El 20 me dice que observe la figura. Son tres automóviles que circulan por la misma autovía frente a un observador O que está parado en la orilla.
En ese momento el velocímetro de A marca 120 km por hora, el de B 100 y el de C y el velocímetro de C, que circula en sentido contrario, marca 100. Para el observador O, ¿qué velocidad tiene cada automóvil? ¿Es absoluta o relativa y por qué? ¿Cuál es la velocidad de A respecto de su propio conductor y del conductor B? ¿Y cuál es la velocidad de C respecto de A y de la velocidad de A respecto de C? En el primer apartado, la velocidad que marca el velocímetro correspondiente de cada vehículo es absoluta porque el observador está en reposo respecto de los tres automóviles. Para el apartado E, la velocidad con respecto a su propio conductor es 0 y respecto al conductor de B sería V de AB, que es V de A menos V de B, 20 km por hora. Para el apartado C, V de CA es V de A menos V de C, que sería menos 100 menos 120, eso menos 220 km por hora, y V de AC sería V de C menos V de CA, que sería 220 km por hora. En el 21, supongamos que el automóvil B acelera hasta alcanzar la velocidad de 120 km por hora y ponerse en paralelo con el coche A. En este momento, ¿qué velocidad tiene cada coche respecto de su propio conductor y respecto al conductor del otro coche? Pues en ese momento la velocidad de cada coche es 0 y la velocidad relativa respecto al conductor de otro coche sería 120 menos 120, 0. El 22 me dice que el movimiento de una partícula viene dado por una serie de ecuaciones de x, y de y respecto a t, x en metros y t en segundos. Me pide la posición de la partícula en cualquier instante, donde se encuentra a los 5 segundos y a qué distancia del origen del sistema de referencia se encuentra la partícula en ese instante. La posición de la partícula en cualquier instante viene determinada por el vector de posición, que sería r igual a xy más ij, es decir, 4ti más 12t menos 2j. A los 5 segundos, la partícula se encontrará en la posición R5, es decir, 20i más 8j, es decir, en el punto 28. La distancia pedida en este instante es el módulo del vector R5, es decir, que sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 8 al cuadrado, que es 22. El 23 me dice que la posición de cualquier instante de una partícula que se mueve en el plano xy viene dada por la ecuación R igual a 2ti menos t cuadrado j. Se supone que se inicia el movimiento cuando empezamos a contar el tiempo. Me piden qué punto inicia la partícula el movimiento, dónde se encuentra cuando ha transcurrido un segundo, la posición a 2 segundos y 4, y a qué distancia del punto de partida se encuentra la partícula cuando han transcurrido 4 segundos. Se inicia el movimiento cuando t es igual a 0, el punto de partida es el origen de coordenadas, que es 0, 0. Tomando la ecuación que define el vector de posición, si sustituimos t igual a 1, obtenemos que R1 es 2i menos j, es decir, la partícula se encuentra en el punto 1, 2, menos 1. Si tomamos la ecuación que define el vector de posición y sustituimos 2 segundos, obtenemos R2, que es 4i menos 4j, es decir, que la partícula está en el punto 2, 4, menos 4. Y en el instante de 4 segundos, R4 sería 8i menos 16j, que se corresponde con el punto 4, 8 menos 16. La distancia se calcula como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado de 64 más 256, que es 17,9 metros. La trayectoria se obtiene uniendo los puntos obtenidos. Se trata de una parábola. Una magnitud escalar está definida por su valor numérico y una unidad. 25. Una magnitud vectorial queda definida por su valor y unidad, su dirección y su sentido. 26. Dos automóviles circulan por la misma autovía, uno se dirige hacia el norte y otro hacia el sur. En un momento dado, los velocímetros de ambos coches marcan lo mismo, kilómetros por hora, indica las respuestas correctas. Ambos vehículos se mueven, pues las correctas son con la misma rapidez y en la misma dirección, A y C.
El 27 me dice que indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El desplazamiento es una magnitud escalar que interviene en el movimiento. Esto es falso. El desplazamiento es vectorial. El B, el desplazamiento viene determinado por el vector desplazamiento, es verdadero. El C, el desplazamiento entre dos puntos depende de la trayectoria seguida por la partícula, es falso. El desplazamiento no depende de la trayectoria. El D, el vector desplazamiento se obtiene sumando el vector de posición inicial al vector de posición final, es falso. Se obtiene restando el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Y el desplazamiento entre dos puntos representa la recta que une ambos puntos, es verdadero. El 28 me dice que un punto se mueve en el plano XY, que inicia el movimiento en -1, 1. A los 3 segundos después dicho punto se encuentra en 5, 4. Representa gráficamente el desplazamiento realizado, calcula las componentes cartesianas del vector de desplazamiento y si el punto se ha desplazado en línea recta, qué distancia ha recorrido en 3 segundos. Ahí veis la imagen, representamos los puntos P0 y P3. Si unimos estos puntos con el origen de coordenadas, que es el punto de referencia, obtenemos los vectores de posición correspondientes a cada uno de esos puntos. El vector de desplazamiento se obtiene uniendo los extremos de esos dos vectores. El vector de desplazamiento es igual a la diferencia entre el vector de posición final y el de posición inicial, que sería R3 menos R0, que me da 6i más 3j. La distancia recorrida viene dada por el módulo de este vector de desplazamiento, que es la raíz cuadrada de 36 más 9, que son 6,7 kilómetros. El 29 me dice que en el ejercicio anterior hemos visto que dos vectores se pueden restar de dos formas, restando sus componentes correspondientes cuando están determinadas, como es el método algebraico, o uniendo el extremo del vector sustrayendo con el extremo del vector minuendo, que es el método gráfico. Teniendo en cuenta esto, relaciona mediante una flecha cada operación que les indica en la línea 1 con su esquema de la línea 2. Pues ahí tenéis que el primer dibujo sería B igual a A más C y C igual a B menos A. El segundo A igual a B más C, el tercero A igual a C menos B y C igual a A más B, el cuarto B igual a A más C y el quinto C igual a A más B. El 30 me dice que una persona sale de paseo, recorre 2 kilómetros hacia el norte, después hacia el este recorre 1 kilómetro y luego se dirige hacia el sur 4 kilómetros. Me pide el espacio recorrido y cuánto se ha desplazado. En la figura que me he puesto ahí a la derecha están representados los distintos desplazamientos. El espacio total recorrido es de 7 kilómetros. El desplazamiento es un vector con sentido sur-este y su módulo vale incremento de r, peso 0, peso 1, que es 10 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado, que es raíz de 5, que son 2,2 kilómetros. 31 me dice que Carlos sale de su casa a comprar el periódico en una papelería que está situada a 120 metros de la vivienda y luego regresa a su casa. Me pregunta qué afirmaciones son correctas en A, B y C. Es correcta la afirmación C, porque al final del recorrido la posición es la misma que al principio, y la D porque efectivamente la distancia recorrida es de 240 metros. El 32 me pide que relacione cada enunciado con su respuesta correcta. Una persona recorre 200 metros para comprar el pan desde su casa y luego vuelve a ella. ¿Cuál es su desplazamiento? 0. Una persona recorre 200 metros para comprar el pan en su casa, luego vuelve a ella. ¿Qué espacio ha recorrido? 400 metros. Si un ciclista recorre un circuito cuadrado empezando en uno de los vértices del cuadrado y terminando en el mismo vértice después de realizar el circuito completo, ¿cuál es su desplazamiento si los lados del cuadrado miden 20 metros? 0. Si un ciclista recorre un circuito cuadrado empezando en uno de los vértices del cuadrado y terminando en el mismo vértice después de realizar el circuito completo, ¿qué espacio ha recorrido si los lados del cuadrado miden 20 metros? Pues 80. Si un coche se desplaza en línea recta recorriendo un espacio de 100 metros, ¿cuál será su desplazamiento? Pues 100. Un
ciclista se desplaza en líneas rectas de 150 metros. Si su posición final está a 1250 metros del punto de referencia, el ciclista ha iniciado su recorrido desde la posición situada a. De la definición del desplazamiento tenemos que x sub 0 es igual a la x menos el desplazamiento, así que son 500 metros. Por tanto, C es la respuesta correcta. 34. Una vez iniciado el movimiento, el espacio recorrido puede ser 0 el desplazamiento. Cita un ejemplo en que el espacio recorrido y el desplazamiento tengan el mismo valor. Una vez iniciado el movimiento, el espacio recorrido no puede ser 0, puesto que es el módulo de la velocidad por el tiempo, que es distinto de 0, ya que tanto el módulo de la velocidad como el tiempo son distintos de 0. El desplazamiento puede ser 0. Esto ocurre cuando la posición inicial coincide con la posición final. Cuando un objeto cae libremente desde cierta altura de espacio recorrido, coincide con el desplazamiento. 35 me dice que un ciclista recorre una pista circular de 20 metros de radio partiendo desde el punto O, lo veis ahí en la imagen, en el sentido que indica la flecha. Calcula el espacio recorrido y el desplazamiento cuando el ciclista está en el punto A, cuando se halla en el punto B, cuando se encuentra en D y cuando ha dado una vuelta completa. El espacio recorrido y el desplazamiento son 2πr repartido por 4, son 31 metros, la distancia del espacio recorrido son 28 metros. En el B el espacio recorrido es πr, que son 62,8, y el desplazamiento es el módulo de OB, que es 2r, que es 40 metros. En el C el espacio recorrido son 3 cuartos de 2πr, son 94 metros. El desplazamiento de OC es 28 metros y en D el espacio recorrido es 2πr, 125,6 metros, y su desplazamiento, que es OO, son 0 metros. Bien, pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema 7, cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento, de la física y química de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, y si ha sido así, pues darle like. Muchas gracias.